Estimados hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este retiro de entrenamiento ministerial organizado por los ministerios hispanos de la Iglesia Evangélica Libre de América, parte de los ministerios All People, a todos los pueblos. Soy Ricardo Palmerín, coordinador de los ministerios hispanos. Este retiro ministerial tiene el objetivo de proveer de principios bíblicos y prácticos acerca de la multiplicación de iglesias a través de la plantación y el desarrollo del liderazgo de la iglesia local. Los pastores y líderes de la Iglesia Evangélica Libre hemos comprobado por la observación y la experiencia que la manera más efectiva de llevar a cabo la extensión del evangelio en el mundo y en el contexto de la cultura hispana es a través de la plantación de iglesias, que a su vez se multiplican en nuevas iglesias. Así es que esperamos que todos ustedes, quienes tienen el llamado a ser plantadores o son pastores de alguna iglesia ya iniciada, o son líderes en su iglesia local, que encuentren en este entrenamiento inspiración y guía que les ayude a tomar decisiones que les lleven a ser agentes de multiplicación, discípulos de Cristo que hacen otros discípulos a todas las naciones. Y esta idea de entrenamiento ministerial, que lo estamos haciendo de manera virtual, también tiene de fondo esta idea de un bootcamp, que es un entrenamiento intensivo, un entrenamiento muy específico y que se da en el contexto militar, pero aquí lo estamos aplicando a la militancia del ministerio. Hablemos un poquito acerca de quiénes somos la Iglesia Evangélica Libre de América, por sus siglas en inglés EVCA. Somos una asociación de 1,300 iglesias y 200 plantaciones que existen para glorificar a Dios, multiplicando iglesias transformacionales entre todos los pueblos. La visión es la de extender el evangelio por medio de la plantación de iglesias, y es que entonces la EVCA en sus 17 distritos busca fortalecer y movilizar a las iglesias para juntos multiplicar otras iglesias que sean iglesias transformacionales entre todos los pueblos. Y alineados con el movimiento nacional de la Iglesia Evangélica Libre, los ministerios hispanos de la EVCA, existimos para multiplicar iglesias que se transforman y son agentes de transformación en la comunidad hispana en los Estados Unidos y entre todos los pueblos. Y entre los valores que nos dan unidad y guía nuestro compromiso como movimiento EVCA se encuentra la multiplicación a todo nivel de ministerio, con una disposición de servicio sacrificial en todas sus acciones, demostrando un compañerismo fundado en el amor los unos por los otros, dependientes de Dios en toda acción, en oración, con una actitud de humildad y de colaboración en el cumplimiento de la misión, de una manera mutua y efectiva, y realizando todo esto con una mente renovada que conduce a la innovación en los métodos del ministerio. La EVCA ha venido afinando su estrategia de multiplicación como resultado de la aplicación surgidos de la escritura y de la práctica y de la reflexión sobre la práctica. Ahora sabemos que la manera más efectiva de evangelizar y discipular es plantando y multiplicando iglesias. Y para eso es que promovemos la oración a nivel nacional, es que desarrollamos y reclutamos plantadores, evaluamos, afirmamos esos plantadores para que estén en su contexto, entrenándoles y asesorándoles mientras plantan iglesias, cuidando de ellos y sus familias, canalizando los recursos, integrándolos a una red de plantadores y multiplicadores dentro del movimiento, y esto con el objetivo final de crear una cultura de multiplicación en todas las iglesias locales como parte de su ADN. Esta cultura de multiplicación ha de poder medirse en base a los principios de la Escritura. Un discípulo haciendo otro discípulo, un líder entrenando a otro líder, un ministerio multiplicando en otro ministerio, una iglesia multiplicándose en otra iglesia. Nosotros estamos en la línea de la visión que el mismo Señor nos dice allá en Juan 4:35. Dice, abran los ojos, miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el fruto está a la vista. Lo que necesitamos es darnos en la tarea de cosechar en el campo de misión entre la población hispana, ahí donde Dios nos ha puesto, en los Estados Unidos y más allá. Este campo de misión son más de 61 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos. ¿Dónde habitan estos hispanohablantes? Bueno, ellos están dispersos por toda la Unión Americana, aunque hay lugares
donde hay una mayor densidad de población hispana, estados que ustedes pueden ver en la parte sombreada, Texas, California y otros. La misión de multiplicación de los ministerios hispanos, CEFCA, Cosecha, es multiplicar el número de congregaciones hispanas en los diferentes distritos de la EFCA, creciendo a una tasa anual del 5%. Ahora esta es una meta nacional para toda la Iglesia Evangélica Libre. Hay varios modelos de plantación para multiplicar las iglesias de habla hispana. Uno de ellos es una iglesia madre que se multiplica en una iglesia hija. Una asociación de varias iglesias que se multiplican en una iglesia en una nueva localidad, o una iglesia hispana dentro de una iglesia en inglés, o una iglesia que abre un segundo servicio en español, o bien una iglesia que se multiplica en microiglesias abarcando una zona urbana densamente poblada. Con este marco de referencia, tenemos que hacernos la pregunta hacia dónde vamos en esta preparación el día de hoy. Bueno, la pregunta acá también es, ¿dónde estás en el ciclo de vida de la plantación de la iglesia o de la vida de la iglesia simplemente? Acá partimos de una manera ascendente con la preparación, cuando pensamos, oramos, después cuando hay un diseño, estamos dando forma al sueño que Dios nos ha dado, después tenemos un arranque, una fase donde estamos reuniendo el equipo, donde se transmite la visión, y entonces llega el momento del lanzamiento, cuando estamos haciendo ya discípulos y llegamos al punto cumbre, cuando hay una fase de multiplicación, se ha comenzado, se ha desarrollado ya sistemas esenciales para el crecimiento. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de adoración, asimilación, de producción de líderes, de comunicación y otros. Entonces, nosotros vamos a ver solamente las dos primeras fases, preparación y diseño, y vamos a ver los fundamentos y habilidades y prácticas que son necesarias para la plantación de una iglesia y un ministerio efectivo. Ir a través de una estrategia de multiplicación nos ayuda a apuntar y dar en el blanco. Pero necesitamos revertir la tendencia cultural asociada con los hispanos de que primero se dispara y luego se apunta, listos, fuego, y luego al final apunte. Esto puede ser un mayor problema cuando se trata de iniciar una obra o de revitalizar una iglesia existente. Primero habrá que prepararse, luego tener un diseño completo de lo que se pretende en la obra a fin de que nosotros demos realmente en el blanco. Hoy vamos a ver con más detalle la preparación para plantar una nueva iglesia centrados en el plantador mismo. Vamos a ver el fundamento bíblico apologético, vamos a definir el perfil de personalidad, dones y liderazgo de un plantador, y también vamos a hablar sobre la unidad y el propósito en el matrimonio y la familia de un plantador, porque esto es vital a la hora de plantar una iglesia. También veremos de cerca 6 preguntas que nos van a ayudar a diseñar lo que será la nueva iglesia. ¿Cómo debería de ser la obra en la que servimos o queremos servir? Estas preguntas son sencillas pero profundas. La primera es misión, ¿qué es lo que la iglesia hace? Valores, ¿por qué hace lo que hace? Contexto, ¿dónde se hace la misión? Medición, la pregunta es ¿cuándo sabremos que estamos cumpliendo la misión? Estrategia, ¿cómo hacemos para llegar a la meta y cumplir con la misión? Y al final vamos a hablar sobre visión, hacia dónde nos lleva Dios en el cumplimiento de esta misión. Dentro de los módulos que revisaremos en un momento, contaremos con guías de desarrollo donde revisaremos principios bíblicos, miraremos a las mejores prácticas que han dado resultado en el campo de misión y buscaremos aplicar los principios y esas prácticas a nuestro contexto en particular. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento esta famosa frase de Alberto Einstein. Él decía que los métodos son muchos, los principios son pocos, los métodos cambian constantemente, pero los principios nunca cambian. Así es que hoy queremos ver principios que han sido probados en el campo de misión, lo cual no quiere decir que estos principios son como la bala mágica que le da a todos los blancos en un solo tiro. Hay que trabajar esos principios para que sean efectivos en el contexto particular donde Dios nos ha puesto a cada uno. Y el Señor nos pide que nosotros evaluemos el costo. ¿Qué implica su llamado a multiplicarse en otros discípulos, en el liderazgo, en el ministerio, en nuevas iglesias? Eso implicará, como dice él, que no comencemos sin calcular el costo. Es decir, implicará esfuerzo, entrega, sacrificio y tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Entonces,
con la multiplicación de iglesias en la EFCA. Estamos listos para la cosecha que el Señor nos tiene preparado. Bueno, ya vimos que hay 62 millones o más de hispanohablantes en los Estados Unidos, de los cuales el 63% corresponde a aquellos que son de origen mexicano. Pero la realidad es que todas las naciones de América Latina conforman la población hispana en los Estados Unidos. Dice la Escritura que Dios de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Nosotros podemos decir que no es casualidad histórica que estemos aquí en el lugar donde Dios nos ha puesto, en este país, en las naciones que Dios nos ha dado. Dios es soberano de los movimientos migratorios entre países a lo largo de toda la historia. La gran mayoría que está migrando a los Estados Unidos está yendo a las grandes ciudades, a las zonas urbanas. El 85% se están moviendo de las zonas rurales también a las zonas urbanas. Y la población y la plantación de iglesias hispanas dentro de los Estados Unidos se ha incrementado a partir de 2015. En una encuesta realizada por la organización Liveway, con entre más de 2,000 iglesias y movimientos, se notó que la plantación de iglesias hispanas creció desde 2015 hasta el día de hoy, y el 57% de las nuevas iglesias fueron plantadas después de ese año. Esto representa en números algo que no tenía precedente acá en los Estados Unidos. De estas nuevas obras, el 58% corresponde a iglesias hispanas de inmigrantes autónomas, el 22% corresponde a congregaciones integradas en una iglesia en inglés, lo que nosotros llamamos en la EFCA iglesia en la iglesia o segundo servicio en español. También de esas nuevas obras, el 66% corresponde a iglesias inmigrantes de primera generación, solo español, 22% a la segunda generación de aquellos nacidos en los Estados Unidos de padres inmigrantes, son bilingües o son en inglés, y el 12% corresponde a iglesias de tercera generación hispana, retienen la cultura, todos han sido nacidos en los Estados Unidos y solamente hablan inglés. Por la magnitud del campo de misión, es que se precisa de un proceso claro de multiplicación de iglesias. La Iglesia Evangélica Libre está empeñada en que se lleve a cabo esta tarea de multiplicación. He diseñado una línea que parte de una iglesia multiplicadora, enviadora, que desarrolla y recluta plantadores, que entrena y asesora a esos plantadores, que evalúa y también afirma a los plantadores en su lugar de contexto, cuida y establece hasta que se produce una nueva iglesia que también ya tiene en su ADN el multiplicarse en otra nueva iglesia. El entrenamiento está en marcha y se comienza a trabajar en base a comunidades de aprendizaje y práctica llamados cohortes, y ya contamos con el contenido, herramientas y materiales para el entrenamiento de plantadores y agentes multiplicadores. Y ustedes recibieron inclusive este currículum que ustedes pueden ver en la pantalla, que está expuesto en 11 sesiones. Alguien se preguntó cómo hacer un impacto perdurable y se dijo, si quieres que algo crezca por una temporada, planta flores. Si quieres que algo crezca de por vida, planta árboles. Pero si quieres que algo crezca y dure por la eternidad, entonces planta iglesias. No nos queda sino orar y que nuestra oración sea en línea con lo que el Señor mismo nos dice en la palabra, que es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Creo que esa es la oración de nosotros esta mañana, este día, y es la oración que tenemos permanentemente cuando vemos estos campos que están listos para la siega. Cabe la pregunta para trabajar y reflexionar en un momento más en nuestros grupos de trabajo. ¿Qué te está mostrando el Señor de la cosecha con respecto a implantar una iglesia o en multiplicarte para el avance del Rey? Una pregunta muy para ti, muy para cada uno de nosotros. En un momento más vamos a trabajar en grupos pequeños en nuestras hojas de trabajo y sigamos adelante con las presentaciones que tenemos el resto de este entrenamiento. Amén.